Buenos días, mi nombre es Luis Antonio Villa y junto con mis compañeras Luisa Bolaño y Hedy Ali le vamos a hablar un poco sobre la vida de Levi Strauss. Claude Levi Strauss nació el 28 de noviembre de 1908 en Bruselas en el seno de una familia francesa de ascendencia judía y alsaciana. Sus padres fueron Raymond Levi Strauss, artista pintor de retratos, y Emma Levy. Su casa en París era un pequeño paraíso de cultura. Textualmente dice que nació y creció en un medio en el que estaba interesado no solo por la naturaleza, sino por la música y la poesía. Fue un niño despierto y atraído vivamente por la naturaleza, apasionado coleccionista de objetos culturales y curiosidades exóticas. Llevó a cabo sus estudios en la Facultad de Derecho y posteriormente en la Sorbona entre 1927 y 1932 fue compañero de Maurice Merleau-Ponty y amigo de Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir. Durante este periodo universitario lo más seguro es que leyera obras de los maestros de la escuela francesa de sociología, probablemente Saint-Simon, Comte, Durkheim, Mauss, puesto que estaban incluidos en los programas. Pero no menos interesante resultó para su formación, aparte de su antigua pasión por la geología, el descubrimiento del marxismo y por supuesto del psicoanálisis. Los consideraba sus tres grandes maestros más venerados, que predispusieron su espíritu para la sospecha ante lo aparente y para la búsqueda de los condicionamientos que pasan inadvertidos. Cuando se terminó su carrera, leyó el libro de Robert Lowe, Primitive Society, en 1920. No imaginaba aún que su verdadera vocación iba a estar en la etnología. No fue hasta 1934 que textualmente dijo que se había resuelto su carrera, cuando se le propuso ser profesor de sociología en la Universidad de Sao Paulo, en Brasil. Durante este tiempo y hasta 1939 organizó con su mujer expediciones etnográficas al Mato Grosso y a la Amazonía. A medida que se adentraba a través de la intrínseca vegetación selvática en el estudio de las poblaciones del interior brasileño, daba los pasos decisivos que lo iban a convertir en el etnógrafo, el etnólogo y el antropólogo que resultó siendo. La tenacidad y la altura en potencial de Levi Strauss nos lleva a trabajar como ese análisis que él tuvo en la elaboración teórica con un único propósito que no siempre fue el suyo. Dice que no intentó otra cosa que dotar de vigor a las ciencias del hombre. Para él se trataba de buscar una epistemología capaz de crear modelos objetivos más allá de todo el subjetivismo y el interpretacionismo, y por ende muy lejos de las derivas posteriores, a veces llamadas postestructuralistas, que dan la impresión de haber renunciado a todo método y haberse extraviado en los meandros de un discurso farragoso y arbitrario. En el afán por la rigurosidad y la precisión del lenguaje, Levi Strauss nos desafía a medirnos en el estructuralismo, en el que procedía de los estudios filosóficos y de ahí desplazó su interés hacia la antropología, mantuvo siempre un diálogo a menudo provocador y con la filosofía, instalándola a confrontarse con las ciencias tanto naturales como las humanas. Dentro de la diversidad cultural, se sabe que para comprender las diferentes culturas hay que hacer un inventario de cada una de ellas para poder para poder ver cómo se diferencia la una de la otra, ¿sí? Pues teniendo en cuenta que existen muchísimas sociedades ubicadas en el espacio, bien sea cercanas, lejanas la una de la otra, pero, o sea, nunca se podrá llegar a tener contacto directo con alguna de estas civilizaciones antiguas. Por ejemplo, si alguien quiere ser un arqueólogo, le será muy difícil entrar en contacto directo con ellas y tendría que basarse en escritos, documentación que haya y todo lo que ellos hayan podido dejar en su momento. Entonces, para, comprender la diversidad cultural, eh, ¿qué es lo que deberíamos entender por culturas diferentes? O sea, serían dos sociedades que en ningún momento de su desarrollo tuvieron relación alguna la una con la otra, ¿sí? Entonces, un ejemplo básico de esto sería eh, la cultura inca difiere de la cultura africana
mucho más de lo que difiere la cultura estadounidense de la cultura de Inglaterra, ya que estas últimas en algún momento tuvieron relación entre sí, mientras que las dos primeras no. Entonces, por lo tanto, en el primer ejemplo, la diferencia sería más absoluta que en el segundo. Arcaicas y culturas primitivas. Entonces, se sugiere que cada sociedad, desde su propio punto de vista, puede repartir o clasificar las culturas en tres categorías, las cuales son la primera, las contemporáneas, que se encuentran situadas en cualquier otro lugar del globo, pero pues en la misma época, por así decirlo. Las segundas, las que se han manifestado aproximadamente en el mismo espacio, pero que han precedido en el tiempo. Y por último, la tercera categoría serían las que han existido a la vez, es decir, en un tiempo anterior al suyo y en un espacio diferente en el que se sitúa. Bueno, de este último grupo pues no se tiene conocimiento, ya que son culturas que no tienen escritura, no tienen arqueología, entonces, y pertenecen casi del 90 al 99% de las civilizaciones de la Tierra que están sin este tipo de datos. Por lo tanto, lo que se conoce hasta el momento son solo hipótesis. Buenas, mi nombre es Luisa Bolaño y hoy les vengo a hablar sobre el lenguaje. El lenguaje para Lévi-Strauss es que la cultura es un sistema de comunicación donde se rige el intercambio de palabras, mujeres y bienes materiales, dándole a esto una función simbólica como el sistema de parentesco o la teoría de la alianza. ¿Cómo se da el lenguaje? El lenguaje empieza a fluir desde los pueblos primitivos, donde estas personas daban a conocer un fenómeno natural o de la realidad por medio de mitos oralmente. A estas personas se le llaman ágrafos, ya que son primitivos sin escritura, pero que intelectualmente daban a conocer el universo por medio de la dialéctica hegeliana, donde ésta está en constante transformación sobre la realidad. También siendo influyente a esto es la primera ley de la prohibición del incesto, ya que esto le da un origen al ordenamiento social y representaciones matrimoniales. En la teoría de la alianza podemos observar cómo simbólicamente los géneros masculinos ceden a otro el poder sobre el aparato reproductor de su hermano, siendo así un fenómeno cultural que se da entre dos familias matrimonialmente. La teoría de la alianza se le puede decir que esto es una oportunidad para la maternidad, ya que son ideas abstractas que le da un nuevo origen al estudio de la realidad. Esto se le puede definir como socioantropología estructuralista o estructuralismo social.